Catalunya Ràdio. Catalunya Audio. Som podcast. Pues mira, yo creo que a los humanos lo que les pasa, entre otras cosas, es que tenemos muy mala tendencia a respetar lo que se llama la higiene del sueño. Como seres biológicos y seres orgánicos, también tenemos, digamos, unos patrones, somos seres de luz, ¿no? Con el día los espabilamos y además todo nuestro mecanismo y todo nuestro sistema está adaptado a eso, ¿no? A incorporar luz durante el día, ir poco a poco cargando las alforjas de la fatiga progresivamente, como si de una botella se tratara, para llegar luego al ciclo de la noche en el cual nuestros patrones también cambian. Hola, soy Raquel Marín, soy neurocientífica y catedrática de fisiología, autora de los libros Dale vida a tu cerebro, Pon en forma tu cerebro y el nuevo libro Alimenta el sueño para un cerebro sano. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Avui parlem del son i del dormir. Moltes persones pateixen o patiu insomni o teniu atacs de gana inexplicables durant la nit o us desperteu cansades al matí. Ho podem arreglar tot això o ho podem millorar, si més no, o no hi ha res a fer? Ho preguntarem avui a la Raquel Marín, l'heu sentit ara mateix. Ella és l'autora del llibre Alimenta el sueño para un cerebro sano, guia pràctica para dormir mejor y alargar la vida de tus neuronas, editat per Roca Editorial. Vamos a empezar directamente por el tema. Oye, ¿para qué sirve dormir? Madre mía, tendríamos que empezar por saber para qué nos sirve, porque realmente hay que reconocer que la ciencia del sueño es una ciencia todavía con muchas cosas por descubrir, pero a medida que vamos conociendo mejor el cerebro también vamos conociendo más funciones que tiene el sueño y realmente ahora mismo te puedo decir que el sueño realmente sirve para la salud integral del cuerpo, es decir, si piensas desde el sistema inmune, el aparato cardiovascular, todo lo que es el corazón, la presión arterial, la fragilidad de los músculos, la potencia de los huesos, pues por supuesto todo lo que está relacionado con las funciones del cerebro, que son un sinfín de ellas. Siempre pensamos en la memoria, pero piensa también en las emociones, ¿no? De hecho, si el cerebro no duerme bien, tampoco va a gestionar bien el sueño, ¿no? Es un pez que se muerde la cola. Y, por supuesto, el metabolismo. Hay todo lo que está relacionado con el metabolismo, cómo quemamos la glucosa, cómo utilizamos la grasa, pues también está muy vinculado a cómo dormimos, hasta el punto de que, fíjate que si tú empiezas un régimen de adelgazamiento y duermes mal o te impides dormir, pues es bastante probable que te cueste perder kilos, o sea, hasta ese punto. Y bueno, las funciones siguen aumentando, a medida que va avanzando la investigación se observa que hay realmente un sinfín de funciones para las que el sueño es esencial. Se podría resumir diciendo que si no durmiéramos seguramente moriríamos. Si nos impidieran dormir durante un tiempo, seguramente moriríamos. Bueno, en el libro, de hecho, hay un apartado donde explicas lo que va pasando si te vas privando de sueño unas horas, 24, 36, 48, hasta que al final llegan las alteraciones de la percepción, ¿no? Sí, parece una película de terror, ¿no? Ya a las 36 horas de suspense. Directamente. Ya sé que, bueno, el libro también lo explicas y lo fijas bastante, con un margen, pero cuando hablamos de cuánto hay que dormir, la sensación general que he tenido cuando estaba repasando las cantidades que que la ciencia nos dice, tengo la sensación de que dormimos mucho menos de lo que deberíamos, porque estábamos hablando en el libro, aparte de los bebés y tal, que duermen muchísimas horas, pero dos cosas, ¿no? Los adolescentes duermen mucho menos de lo que deberían, porque en el libro indicas entre 8 y 10 horas al día, y los adultos de 7 a 9 horas. Es decir, que tanto adultos como adolescentes estamos durmiendo seguramente menos de lo que deberíamos, ¿no? Sí, además es algo que es una tendencia que ha ido en disminución, por decirlo así. Cada vez dormimos menos desde el último siglo. Hace aproximadamente un siglo la población de media dormía 1 hora más. Entonces es una tendencia que ha ido, digamos, cada vez a más y seguramente tiene muchos factores que podríamos, si quieres, hablar. Pero en particular en los adolescentes es algo que está llamando mucho la atención, porque incluso fíjate que algunos estudios en Estados Unidos relacionan el dormir, impedir a los adolescentes dormir una hora al día de menos con un aumento de la obesidad en ese grupo de edad. Y es la segunda vez, luego entramos en detalle cuando hablemos de la alimentación, pero es la segunda vez que aparece una relación entre dormir poco y obesidad, ¿eh? Luego entramos más en detalle, pero
Te preguntaba también por el tema de las horas que dormimos, porque también parece que se ha puesto de moda, sobre todo entre los altos ejecutivos y toda esta gente que dice que hay que ser muy productivo y trabajar muchas horas al día, pues chulear del hecho, ¿no?, de que duermen poco. Yo solo duermo 4 horas y con 4 horas tengo más que suficiente. Cuando en realidad la fisiología o la biología les lleva a la contraria, ¿no? En ese sentido, sí. No tienen ningún tipo de razón. Sí, es verdad. Fíjate que, además, de manera tradicional, hay muchas personas que consideran que dormir es perder el tiempo, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos 7 horas al día? Es decir, un cuarto de nuestro tiempo diario de vida durmiendo. Nos pasamos al final 1/3 de nuestra vida durmiendo. Entonces, hay muchas personas para las cuales eso les cuesta mucho aceptarlo. Cuando en realidad yo siempre digo que el sueño es parte de poder prolongar la vida. Es decir, de alguna manera, dormir menos lo que puede hacer también es acortar bastante tu vida, ¿no? Entonces, hombre, hay que reconocer que hay personas, pero son las menos, que tienen algún tipo de modificación genética que les permite, digamos, optimizar su tiempo de sueño muchísimo más que una persona normal, en el sentido de que todo lo que está relacionado también con la limpieza, ¿no? Todos los mecanismos de limpieza que se ponen en funcionamiento cuando estamos durmiendo, pues lo hacen más rápidamente. Es como si tuvieras un camión de la basura que va a 200 y tiene 15 empleados y y enseguida lo recogen todo, ¿no? Pero claro, en principio, cuando las personas se obligan a tener hasta estar trasnochando hasta altas horas y luego poniéndose el despertador, y a veces 15 despertadores para conseguir levantarse, entonces eso empieza ya a oler mal, en el sentido de que puede llegar a una patología. Fíjate que en el libro menciono algunos altos mandatarios, no diremos nombres, algunos de ellos bastante arrogantes, ¿verdad? Sí. que pues, se vanaglorian de dormir pocas horas, pero en el medio plazo fíjate que hay algunos también que han desarrollado enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, el Alzheimer. Acaba de salir un estudio reciente que ya demuestra una clara correlación entre privación de sueño y acúmulos de los depósitos del amiloide, que, como seguramente sabrás, el amiloide es uno de los marcadores patológicos en la enfermedad de Alzheimer. Cuanto más amiloide acumulamos, más proclives podemos ser a desarrollar una neurodegeneración tipo Alzheimer, ¿verdad? Y el amiloide es uno de los que se va limpiando. El amiloide es una pequeña proteína chiquitita, si quieres, ¿no? Entonces eso se va limpiando mucho mejor cuando estamos en fases del sueño, que es cuando el cerebro tiene algo menos de actividad metabólica y permite que de esa manera el sistema de limpieza pueda tener una mejor actuación. Entonces, si tú te impides de dormir, es como si tú cogieras y pusieras un atasco a las 3 de la mañana cuando está pasando el camión de la basura. Es probable que haya una parte del barrio que no pueda terminar de limpiar la basura, con lo cual eso acumulado en el tiempo puede generar una patología. O sea, que los que se vanaglorian de dormir poco y que luego, bueno, que sepan que luego tendrán casi seguramente con toda seguridad, a no ser que sean raras excepciones con el tema genético, que tendrán problemas de algún tipo, ¿eh? Porque se ha hablado de una correlación, no es una causalidad, sino una correlación, y eso es importante remarcarlo, porque a veces la gente escucha, ¿no? Si duermes menos tendrás Alzheimer. No. Hay una correlación y se ha visto que a algunas personas les puede pasar esto, ¿no? Oye, lo de las personas mayores también, yo pensaba que el mito de que dormían menos era cierto, pero también dices que a partir de los 65 años duermen igual que los adultos hasta los 65, es decir, que no hay diferencias, ¿no? Sí, lo que suele ocurrir en general es que modifican sus horarios del sueño, sus patrones del sueño. A lo mejor pues tienen más tendencia a adormilarse a últimas horas de la tarde y luego a lo mejor pues por la mañana tempranito están mucho más despiertos, ¿no? Entonces digamos que la necesidad del sueño no disminuye, lo que seguramente cambia es el patrón de la forma de dormir. También suelen a lo mejor tener más tendencia a echarse alguna siesta, ¿no? Que está bien, digamos, lo que está mal es dormir una siesta muy, muy prolongada, de más de 90 minutos, ¿no? Eso incluso puede generar una especie de lo que llamas inercia del sueño, es decir, una somnolencia permanente, y eso no suele incluso relacionarse en personas mayores con el inicio de alguna patología, ¿no? Pero, digamos, tener un sueñito que empieza, digamos, a las 10 de la noche y se prolonga hasta las 5 de la mañana y luego te echas una siesta, eso es bastante saludable también. Entonces, no creo que tengan menos necesidad de dormir, sino que la ciencia nos dice que muchas veces lo que hacen es convertirse en el grupo de alondras, cuando a lo mejor de más jóvenes eran del grupo intermedios o búhos, ¿no? Es decir, los que trasnochaban y luego por la mañana no había quien los hablara. Ahora sabemos, bueno, hemos explicado un poco lo que hay que dormir, para qué sirve un poco, que sirve para muchas cosas. Por lo tanto, es un proceso absolutamente normal. Lo hacen todos los animales, y los animales en la naturaleza, cuando tienen que dormir,
y las plantas. En los seres naturales duermen cuando les toca, más o menos, siguiendo unos ritmos predeterminados. ¿Qué le pasa al ser humano que tanta gente refiere problemas con el sueño, especialmente en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? ¿Por qué a los animales en estado natural les cuesta tan poco dormir en cualquier sitio y no hay problemas? Nunca hemos escuchado a un oso diciendo tengo insomnio, si pudiera hablar. Sin embargo, los seres humanos sí que, en general, a mucha gente le escuchas diciendo es que no puedo dormir, me cuesta conciliar el sueño, me despierto a medianoche, etcétera, etcétera. Pues mira, yo creo que a los humanos lo que les pasa, entre otras cosas, es que tenemos muy mala tendencia a respetar lo que se llama la higiene del sueño. Como seres biológicos y seres orgánicos también tenemos, digamos, unos patrones, somos seres de luz, ¿no? Con el día los espabilamos y además todo nuestro mecanismo y todo nuestro sistema está adaptado a eso, ¿no? A incorporar luz durante el día, ir poco a poco cargando las alforjas de la fatiga progresivamente, como si de una botella se tratara, para llegar luego al ciclo de la noche en el cual nuestros patrones también cambian. Tanto desde el punto de vista hormonal, hay muchas hormonas que cambian sus niveles durante el día y durante la noche, como desde el punto de vista fisiológico, metabólico, etcétera, ¿no? Es decir, estamos hechos para tener este ciclo 12-12. ¿Qué pasa? Que los seres humanos seguramente somos los únicos, excepto igual los animales de granja que los despiertan para el ordeño, etcétera, que duermen también poquísimo, por cierto, somos los únicos que realmente no, con nuestra forma de vida y bueno, también en los horarios en las profesiones e incluso te diría la obligación impuesta de trabajar más allá de lo mejor lo establecido para nuestro organismo, pues lo que hacemos es no respetar esos ciclos de luz-oscuridad. Entonces ahí se ve muy mermada la higiene del sueño. Y cuando entramos en ese bucle de ahora tengo que dormir, por ejemplo, si yo un día digo, vale, hoy me voy a levantar a las 8 de la mañana, me voy a acostar a las 10 de la noche porque mañana, como tengo que levantarme a las 5 de la mañana, pues luego ya, y voy a estar todo el día sin dormir, pues luego así recupero sueño y al día siguiente y el domingo entonces duermo 12 horas, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar porque no, digamos, nuestro sistema está hecho para hacer más o menos siempre lo mismo. Tú no le puedes decir a tu sistema, a la orquesta, oye, mira, ahora toca la batería y luego toca los bajos y luego toca el saxo y cada vez hacer la melodía de una forma distinta, porque entonces la orquesta no va a estar completamente desincronizada, ¿no? Entonces sería algo parecido. Si no respetamos nuestros ciclos naturales, entonces es bastante probable que con el tiempo acumulemos esa sensación de no consigo dormir como a mí me gustaría, pero es que a ti lo que te gustaría seguramente va contra natura, contra tu propia natura, ¿no? Y eso también genera entonces la psicosis, la angustia, la ansiedad, y llega un momento en el que ya se puede instalar un insomnio, que es evidentemente lo peor que nos puede pasar, es decir, que ya no durmamos cuando estamos en la cama, que ya veamos, como digo yo, la alcoba o la habitación como si fuera una celda de castigo, que ya nos dé miedo ir a la cama, incluso que condicionemos nuestro día dependiendo de cómo vamos a dormir, ¿no? Y eso también, es decir, si tú te levantas por la mañana pensando cómo voy a dormir esta noche, entonces eso lo que va a generar es realmente mucha angustia. Luego hablaremos un poco también de la alimentación y de algunos hábitos no nutricionales que podemos seguir para mejorar el sueño, ¿no? Pero en los casos de insomnio y en los casos ya que son graves, ¿son suficientes estos hábitos o ya tenemos que ponernos en manos de un profesional para que nos oriente? Mira, lamentablemente hay muchas personas que no respetan suficientemente su trastorno del sueño. Es decir, se calcula aproximadamente un 10% de la población que se tira hasta 20 años durmiendo mal y no acuden a un profesional, sino que a lo mejor acuden a farmacología ocasional. Tú sabes, bueno, en el libro lo comento bastante, la farmacología no es un remedio curativo, es simplemente un parcheo que se puede poner en un momento determinado, pero realmente el remedio curativo tiene que venir de ti, del propio organismo, de cómo modificas tu patrón relacionado en armonía con lo que eres como ser humano, ¿no? Entonces, sí, realmente cuando ya tienes un trastorno crónico del sueño, lo que haces es mermar muchísimo tu calidad de vida. Y evidentemente algo que merme tu calidad de vida sí requiere que lo abordes y lo tienes que abordar con un profesional. Hacerlo por su cuenta es bastante probable que incluso cometas errores importantes a la hora de lo que los profesionales te van a aconsejar. Por ponerte un ejemplo, hay una creencia generalizada que dice que si me voy antes a la habitación voy a dormir más. Entonces hay personas que si están durmiendo mal lo que hacen es meterse en el dormitorio a las 10 de la noche con los ojos como platos
se ponen a coger el ordenador, a mirar una película en la tablet, en el móvil los últimos mensajes, dice, a ver si así me duermo antes. Y a lo mejor, o si no han dormido bien por la noche, dice, bueno, voy a prolongar la mañana más. Realmente es totalmente contraproducente. O estar todo el día angustiado pensando a ver cómo voy a dormir hoy, ¿no? Incluso hacer esfuerzos por dormir. Yo he leído artículos de periodistas. Bueno, los periodistas suelen tener bastante insomnio porque como tienen esos horarios tan raros, ¿no? De hecho, en el libro menciono a un periodista, no digo su nombre, pero sí menciona como me dice, yo duermo fatal, digo, ¿a qué hora te acuestas? A las 2 de la mañana. ¿Y a qué hora te pones el despertador? Y dice, pues a las 7. Digo, pues tu problema se llama periodismo, no se llama insomnio. ¿Cómo puedes vivir así, no? Entonces, en ese sentido, pues sí, realmente de luego se genera una enorme carga emocional que afecta la calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, ya sin contar con las comorbilidades, ¿no? Estaba pensando, ahora que hablabas del periodista que tiene un problema que es el periodismo y no el insomnio, toda la gente que nos está escuchando que tiene trabajos nocturnos, ¿no? Que son un problema. Es decir, la gente tiene los trabajos que tiene, no puede escogerlos muchas veces y tiene que trabajar por la noche y eso es así. Para esas personas, ¿hay algún tipo de recomendación específica para que esa alteración del ritmo natural del sueño, de la luz y de la oscuridad no les afecte tanto? Pues verás, sí, realmente son los que peor pueden gestionar un buen sueño, una buena higiene del sueño. Yo lo que les aconsejo es que con independencia de que por sus horarios tengan a lo mejor que irse a la cama a las 3 de la tarde, hasta las 10 de la noche que vuelven a sacar el turno para irse a trabajar, les aconsejaría que en la medida de lo posible generaran un ambiente nocturno, es decir, que atenuaran las luces, que se pusieran la típica ropa para dormir, que también mantuvieran la temperatura adecuada. Para dormir bien no hace falta la temperatura adecuada, ni mucho calor ni mucho frío, que intentaran reducir al mínimo la contaminación acústica, si pueden, digamos, tener lo más insonorizado posible, y también la contaminación por olores. Si la vecina está cocinando y entra el olor de la comida en tu habitación, es bastante probable que te estimules, ¿no? Que sea más difícil poder dormir. Entonces, digamos que de alguna manera, en la medida de lo posible, intenten generar un patrón es de noche, ¿no? Para de alguna manera acostumbrar a su organismo a que también tenga esos ciclos 12-12 en la medida de lo posible, ¿no? Pero evidentemente hay muchos que recurren a la melatonina, ¿no? Que no deja de ser pues la que nos regula también el patrón del sueño. La melatonina es una hormona que de manera natural la producimos en el momento en el que hay oscuridad. Claro, si no es en ese momento la oscuridad, pues no va a producirse, pero sí puedes incorporar melatonina a tu organismo. No suele tener en dosis de 150, 175 hasta 300 miligramos, no suele tener efectos secundarios así conocidos. Y eso también, tomándosela una hora antes, te ayuda, digamos, a generar ese proceso de pseudo noche, ¿no? Ahora toca dormir, sí. Vale, vamos a hablar ahora de las personas que tienen horarios convencionales y de los hábitos que no son nutricionales para mejorar un poco el sueño, ¿no? Todas esas cosas, has hablado algunas ya, de algunas, pero pequeñas cositas que no tienen que ver con la alimentación que podemos hacer para mejorar la higiene del sueño. Hombre, pequeñas cositas puede ser no irse a correr por la noche antes de irse a acostar, porque ahí lo que haces es aumentar las hormonas, las catecolaminas que se llaman, adrenalina y noradrenalina, junto con el cortisol, porque eso el ejercicio te lo potencia, con lo cual te va a costar luego un par de horas bajar el nivel de esas hormonas. Procurar no hacer nada especial a la hora de irse a la cama, en el sentido de no estar a lo mejor pensando dentro de 2 horas voy a la cama, voy a empezar a angustiarse o empezar a preparar. Tiene que ser algo que se convierta en algo natural. Luego, en la medida de lo posible, evitar las malas noticias 1 hora o 2 antes de irse a acostar. Por ejemplo, si te pones a hacer la declaración de la renta a las 11 de la noche y encima te da a devolver, es bastante probable que te quite algo de sueño. Luego, además, las pantallas, lo ideal sería también a la hora de acostarse, si hay gente que le gusta leer en la cama, por ejemplo mi libro, ¿verdad?, que lo lea en papel, porque los dispositivos, las luces azules, también son luces que estimulan al cerebro, y entonces pues cuesta más conciliar el sueño, que de hecho
abro un paréntesis, es uno de los aspectos que se destaca en el insomnio incrementado en los adolescentes, es decir, el uso de pantallas en la cama, ¿no? Las tablets, etcétera, etcétera, los móviles, pues también generan que haya más sensación de eso, de estímulo en el cerebro por esas luces. Y básicamente lo más importante es eso ya, el estrés crónico, que evidentemente en los tiempos actuales es cada vez ha incrementado mucho en la población. El estrés crónico es algo que necesita también su cierto tratamiento, y el estrés crónico es uno de los parámetros que también puede generar un trastorno del sueño, sin llegar a ser insomnio, un trastorno del sueño. Hay otro aspecto también que yo comento que debería ser observado, y además es un concepto, digamos, relativamente reciente, que es respetar la cronobiología. Es decir, cuando las personas toman medicamentos de algún tipo, es aconsejable que consulten con su facultativo si ese medicamento se puede tomar en otra hora del día. Porque hay medicamentos que tomados en periodos nocturnos, la pastillita antes de acostarte, pues a lo mejor te puede generar también pues un problema mayor a la hora de dormir. Por ejemplo, porque generen diuresis, o porque generen un cierto grado de inflamación, o porque cambien la temperatura. La temperatura del cuerpo desciende ligeramente, aproximadamente 1 grado, para poder conciliar el sueño. Entonces, hombre, pues si ese medicamento, por lo que sea, te aumenta la temperatura, pues eso tampoco va a ser favorable para que duermas, ¿no? Entonces, de alguna manera, respetar esa cronobiología a la hora de ingerir medicamentos, pues también puede ser, un factor más a tener en cuenta para dormir mejor. Vamos a hablar ahora de una de las... en tus otros libros hablas mucho de la importancia de la alimentación en general para la salud, y aquí hay todo un apartado dedicado a la alimentación relacionada con el sueño, ¿no? ¿Hay un tipo de alimentación? ¿La alimentación sana nos ayuda a conciliar el sueño, o tenemos que hacer una alimentación más específica, más pensando en determinados nutrientes si tenemos problemas con el sueño? No cabe duda que si el problema con el sueño es un problema prolongado en el tiempo, sí sería interesante revisar la forma de comer. Es decir, si es un día puntual, pues evidentemente no. Si estamos en Navidades no te vas a poner a mirar, ¿no? Pero si es un problema que en el día a día compruebas que a la hora de dormir tienes reflujos, ¿no? El típico reflujo gastroesofágico, ¿no? Que tiene como acidez, o que tienes apneas del sueño, o que tienes tendencia un poco a asfixiarte o a mover las piernas, lo que llaman el síndrome de las piernas inquietas, o a tener despertares nocturnos frecuentes, ¿no? O a lo mejor una excesiva diuresis o picores o sensación de calor, es probable que haya que revisar la forma de comer, no cabe duda. Evidentemente, como siempre, para el cerebro y para la salud, la dieta más recomendable es la dieta mediterránea. Hay algunos autores expertos en nutrición relacionada con el sueño que tienen 2 tipos de abordajes. Uno es para conciliar mejor el sueño, basarse normalmente en entre 10 y 20% de proteínas, 10 y 20% de grasas sobre todo del tipo insaturado, y el resto carbohidratos, es decir, un 60 hasta 80% de carbohidrato para conciliar el sueño. Y luego, para mantener el sueño durante la noche, pues a lo mejor un 50% de carbohidratos y luego los otros 2 repartidos equitativamente entre grasas y proteínas, ¿no? Entonces, no cabe duda que esas técnicas funcionan porque se han utilizado y se han hecho cohortes de población en las que se observa que cuando las personas se adhieren a una dieta tipo mediterráneo, pues mejoran bastante su calidad del sueño. Y luego también es algo que en España no solemos hacer, pero la cena sí es, lo comento en el libro, ¿verdad? Desayunar como un rey, cenar como un mendigo. Es verdad que no hay estudios que demuestren que no desayunar te impida, o sea, te haga peor salud ni que te haga dormir peor, pero sí es cierto que las cenas copiosas, sobre todo si son ricas en carbohidratos sencillos, ¿no? O en azúcares o en grasas saturadas, pues sí pueden generar un trastorno del sueño. Bueno, ya sin contar con el alcohol. El vino tinto, por ejemplo, parece que te da más somnolencia a la hora de dormir, pero luego te despiertas muchísimo antes, es decir, y te genera además un sueño mucho más entrecortado, ¿no? Te despiertas con la sensación de no haber descansado. Aparte que también tiene tendencia a deshidratar, ¿no? Todo lo que sea alcohol absorbe agua
y entonces pues puedes deshidratarte, con lo cual el aturdimiento en el cerebro es el más sensible a la deshidratación de los órganos del cuerpo, y como el cerebro está trabajando durante la noche para gestionar muchas cosas, pues claro, pues también la deshidratación no le va a hacer ningún bien, con lo cual puede que te levantes bastante aturdido, con sensación de mareo, cefaleas, o la sensación de que realmente empiezas el día como si ya quisieras acabarlo. Perfecto. Raquel Marín, muchísimas gracias. Gracias a ti, Adam. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.